En Brasil, la pandemia avanza sin freno y ya es el tercer país con más contagios de coronavirus. Por eso hablamos con el periodista de Telesur que vive en San Pablo, Ignacio Lemus, y nos cuenta las graves consecuencias que están viviendo los brasileños en medio de esta pandemia. ¿Cómo ves vos en este momento a Brasil y cómo están atravesando este periodo de pandemia que, bueno, estamos viendo a través de los medios de comunicación, que cada día es más grave allí en Brasil? Sí, es una situación grave realmente. Los números van cambiando día a día. No quiero citar las últimas actualizaciones, pero se prevé ya que Brasil llegue para el próximo final de semana, hacia la semana que viene ya, a los 300.000 casos confirmados oficiales, según los datos del Ministerio de Salud, y un número de muertes que ya al final de esta semana va a llegar a los 20.000 casos seguramente, con números muy preocupantes. Durante el martes se registró un récord de más de 1.000 muertes en 24 horas en Brasil. Entonces los casos crecen y crecen, la curva sigue creciendo de manera exponencial y aún no se ha registrado un colapso sanitario en las principales ciudades de Brasil. Entonces las previsiones son sumamente negativas en cuanto al avance del coronavirus. ¿Cómo está abordando este tema el sistema sanitario? ¿Cómo está respondiendo ante esta pandemia? Hay situaciones diversas en relación a cada estado brasileño. Hay que recordar que Brasil, a diferencia de Argentina, es una federación. Cada estado tiene un nivel mayor de autonomía en cuanto al gobierno federal. Pero hay una situación ya de colapso inminente en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en estados como Pernambuco, como Maranhão, como también Amazonas, ya se dan situaciones de colapso sanitario, donde faltan respiradores, donde falta acceso a las camas de unidades de terapia intensiva. También hay falta de médicos. Inclusive Brasil es el país donde más se han registrado infecciones en médicos por coronavirus. Entonces eso muestra la falencia del sistema sanitario en cuanto al cuidado de los profesionales. El mayor problema de todos en cuanto al avance es que se están dando un crecimiento en paralelo en varios estados. Entonces el estado no va a tener cómo focalizar una política sobre un estado, sobre un gobierno estadual en particular, porque hay una situación en paralelo que va creciendo en diferentes estados y eso puede dar mayores dificultades a la hora de atender a los estados por parte del gobierno federal. Como te decía, Brasil tiene una conformación diferente a la de Argentina, cada estado tiene su postura y Jair Bolsonaro ha intentado a través de decretos impedir que los estados puedan realizar una cuarentena. Bolsonaro se ríe constantemente sobre estos casos, privilegia otras situaciones, como por ejemplo reuniones con directivos de fútbol para retomar las actividades en el campeonato de Río de Janeiro, mientras Brasil registraba el récord de más de 1.000 muertes durante 24 horas. Hay situaciones diversas en relación a cada estado. Como bien indicabas, hubo videos de Porto Alegre con mozos festejando, sirviendo comida, como si nada ocurriese en Brasil. Otra situación de apertura de un shopping en Blumenau, también en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, estos dos lugares. La alcaldía de este municipio en Santa Catarina decidió implementar un servicio de containers para colocar los cuerpos por el avance por la cantidad de muertos por coronavirus. ¿Cómo se está manejando con el tema de los test Brasil? O sea, hay una política no masiva de realización de test, porque no hay test para todas las personas además, y esto nos lleva a trabajar con datos muy por debajo de los datos reales. Hay una situación espantosa, te diría, en cuanto a los números. No solamente para los periodistas, sino para las familias también, que no son diagnosticadas, que tienen casos. Hay casos de personas que mueren y después de la muerte, una semana después, aparecen los resultados de los testeos. Otro tema es que cuando en las muertes pasa lo mismo, no hay testeo de las muertes. Claro. Y muchas que son por síndrome agudo respiratorio grave o neumonía no se registran. Entonces hay números similares en este tipo de muertes a los de coronavirus, pero no son registrados. Entonces podemos tener 3 veces más de muertes de las que son mostradas por el Ministerio de Salud. Brasil, de seguir de la forma en la que se está avanzando hacia la pandemia, va a ser el país con más contagios del mundo. ¿Cómo ves esta afirmación y qué es lo que ves para el futuro de Brasil? El gobierno federal intenta todavía oponerse a la cuarentena, está colocando en estos momentos una disputa en los medios de comunicación sobre el uso o no uso de cloroquina como un medicamento para enfrentar el coronavirus. Sin embargo, el problema no es la cloroquina acá, sino la falta de testeo, la falta de cuarentena, ¿no? Todavía no vimos un estallido social en cuanto a la cuestión económica, porque creo que la situación y el miedo que está causando el avance del coronavirus en Brasil no permite ni tener esa perspectiva.
pero creo que lo próximo va a ser un momento de turbulencia social por la cuestión económica en conjunto con la cuestión de coronavirus, que en cualquier momento se van a juntar, ¿no?